Yo creo que todos conocemos desde hace muchísimos años a poeta, periodista, docente, columnista, ensayista José Luis Díaz Granados, autor de 8 libros de poesía, de libros de ensayos y un sinfín de artículos en la prensa cultural. Y el tema que él sugirió, los recuerdos de Arnoldo Palacios, indudablemente es muy atractivo por varias razones. Porque si bien es cierto que en la literatura colombiana hubo escritores afro que lograron un prestigio y ya están en la historia de la literatura colombiana, Arnoldo Palacios, a pesar de sus méritos, es poco conocido y vale la pena divulgar su obra y su figura, porque son excepcionales indudablemente. Desde hace un buen tiempo hay creciente interés por la literatura afrocolombiana. ¿Cómo no recordar los esfuerzos de nuestros colegas Guiomar y Cuesta y su esposo, que también es académico y honorario, y sus estudios que resultaron con publicaciones? Ellos también hicieron invitaciones a las poetas afro que pudieron presentar su creación y sus visiones críticas en la academia. José Luis, yo no quiero alargar mi intervención, aunque de pronto sería conveniente hacer más elogios sobre tu propia obra, pero tendremos la ocasión para que tú expongas también tu poesía más adelante. Entonces creo que es oportuno entregarte la palabra. Muchas gracias, querido Bogdan Piotrowski, amigo de hace muchos años, quien ha tenido la gentileza de invitarme a unirme a ese propósito de celebrar el centenario del nacimiento del novelista colombiano Arnoldo Palacios, conocido a veces solo por élites intelectuales y no muy popularizado, es decir, de un tiempo para acá, pues sí ha sido más conocido, y la emoción de que se junte esta conmemoración con el centenario de nuestra novela maravillosa La Vorágine de José Eustacio Rivera. Entonces estamos muy emocionados quienes hemos incursionado en el género novelístico y quienes somos lectores devotos de la literatura colombiana, especialmente, hablar de Arnoldo Palacios, cuya conferencia la he titulado, parodiando un título de Mario Vargas Llosa, Arnoldo Palacios, el héroe discreto de la literatura colombiana. A mediados de 1926, mientras se escuchaba la algarabía feliz de los muchachos que retozaban alrededor de su casa natal en Cértegui, poblado que se localiza en la región pacífica del Chocó, el niño Arnoldo de los Santos Palacios Mosquera, de apenas 2 años de edad, único varón de Venancio y Magdalena, sintió que no podía moverse dentro del lecho en el que acababa de despertar. Tanto el padre como la madre le insistían en que se levantara y se dirigiera al comedor, y el niño, que sofocado por el intenso calor de la estrecha alcoba, hubiera querido liberarse
de ese incómodo e incomprensible estado físico, sentía que le era absolutamente imposible el más mínimo movimiento corporal. La madre y las nanas que le acompañaban en medio de la desesperación comenzaron a evocar a todos los espíritus santos y santas de su devoción, mientras el padre salía a buscar a los más cercanos curanderos del pueblo. Uno de ellos recetó de inmediato masajes con bálsamos y menjurjes de la cintura para abajo, lo que resultó inútil, pero por lo menos encendió una luz de optimismo cuando se les dio la seguridad de que el niño no moriría. Muchos años después, en la madurez de su existencia, en la casa de Normandía que le regaló el presidente de Francia, François Mitterrand, Arnoldo Palacios, junto a su esposa francesa Beatrice, antropóloga, traductora y estudiosa del tema de la negritud, y sus hijos Jean-Luc, Paul, Eloísa, Matías y Leopoldo, evocaría las tinieblas de esos duros momentos, con los cuales el párrafo inicial de su portentoso libro Buscando mi Madre de Dios dice textualmente, comillas, no sabría recordar el tiempo ni la impresión de haber caminado niño por mis propias piernas. En cambio, no se me borrarían de mi memoria las horas en que me desperté en mi camastro sin poderme levantar. Cierro comillas. Arnoldo Palacios nació en Sértegui el 20 de enero de 1924. A los 15 años, con los mayores impedimentos y limitaciones corporales, se trasladó a Quibdó, capital del Chocó, luego de haber iniciado estudios elementales en la escuela pública de Sértegui y Bordeaux, y de haber descubierto una precoz adicción a la lectura de los grandes clásicos, cuyos libros llegaban al corazón de la selva, a través de maestros y condiscípulos que no vacilaban en prestárselos al inquieto intelectual en cierne. Así, en la plenitud de su adolescencia, Arnoldo leyó fragmentos y libros completos como la Ilíada y la Odisea, Don Quijote de la Mancha, Edipo Rey, Romeo y Julieta, María de Jorge Isaacs y Quo Vadis, entre otros. Todo ello ocurría dentro de las incomodidades propias de quien se moviliza por todas partes a rastras, gateando o con la ayuda de unas muletas rudimentarias. A comienzos de la década del 40, después de haber cursado la enseñanza primaria en el Colegio Carrasquilla de Quibdó, y en medio de toda clase de obstáculos y contrariedades, viaja a Buenaventura, donde toma un tren que lo conduciría a la capital de la República. Y allí inicia, semanas después, su educación secundaria en el Externado Nacional Camilo Torres, con una beca concedida por el rector del establecimiento, el eminente educador y humanista José María Restrepo Millán. En el externado fue compañero de aula de Jaime Posada, futuro periodista estrella de El Tiempo, ministro de Educación Nacional y presidente de la Academia Colombiana de la Lengua. En la biblioteca escolar, Arnoldo completa el ciclo inicial de su cultura literaria de manera autodidacta, con la cual se va desarrollando a plenitud su vocación literaria, especialmente en el arte de narrar novelas, cuentos y crónicas periodísticas. Es entonces cuando Arnoldo Palacios no duda en comenzar a escribir una novela donde recrea entre recuerdos y vivencias ciertos dramas personales, en especial el del hambre, las injusticias sociales, la explotación inhumana y los tratamientos discriminatorios por parte de los poderosos patronos del oro y del platino hacia los trabajadores de ascendencia africana y los indígenas de los pueblos originarios. El manuscrito de esa obra, titulada Las estrellas son negras,
que el autor guardaba celosamente en la gaveta de la oficina de un amigo en la avenida Jiménez de Quesada, desapareció entre las llamas que arrasaron el centro de Bogotá el 9 de abril de 1948, cuando el caudillo popular Jorge Eliezer Gaitán cayó acribillado en la puerta de su oficina, víctima del odio partidista y sectario, por lo que sus millares de correligionarios salieron iracundos a las calles a vengar el magnicidio. Esa horrible noche, Arnoldo permaneció oculto en el Félix, tradicional restaurante bogotano que aún existe, frente al edificio de El Espectador, de donde salió al día siguiente en busca de refugio seguro, el cual encontró en casa del jurista Luis Carlos Pérez y su esposa, la notable poeta colombiana Matilde Espinosa. Pocos días después, el poeta piedracielista Carlos Martín, quien se desempeñaba como secretario general del Ministerio de Educación, le ofreció al afligido narrador una oficina con escritorio, papel y máquina de escribir para que pudiera reconstruir su novela. Y en esa forma pudo Arnoldo Palacios culminar Las estrellas son negras, cuya primera edición la publicó un año después Clemente Airó, escritor republicano español refugiado en Colombia, en su famosa editorial Iqueima, con prólogo del profesor José María Restrepo Millán e ilustración de la carátula del pintor Alipio Jaramillo. La novela tuvo un reconocimiento relativo. Tanto el público lector como los críticos y comentaristas bibliográficos recibieron con discreto entusiasmo la novela primigenia del joven escritor del Chocó. Tuvieron que pasar largos años para que esta reveladora novela del Chocó profundo recibiera el justo reconocimiento de los lectores de su patria. El nombre de Arnoldo Palacios era en ese entonces medianamente conocido en los círculos intelectuales de la capital, sobre todo por sus ensayos, crónicas, entrevistas y artículos de prensa que se publicaban cada 7 días en el semanario Sábado, dirigido por Plinio Mendoza Neira y Abelardo Forero Benavides, y en donde colaboraba la crema innata del periodismo cultural colombiano, con letrados de la talla de Armando Solano, Germán Arciniegas, Alberto Lleras Camargo, Juan Lozano y Lozano, Rafael Maya, Eduardo Caballero Calderón, Darío Samper, Ana Kipper, Elvira Mendoza, Luis Eduardo Nieto Caballero, Otto Morales Benítez, Marcia de Lusignan, Germán Pardo García y Fernando Guillén Martínez, entre muchos otros. En los años siguientes, el joven escritor de Sértegui colaboró con Noticias Culturales del Boletín del Instituto Caro y Cuervo, con textos escritos en impecable prosa, donde comentaba tanto obras de autores clásicos españoles como de figuras descollantes de la cultura y la política del Chocó, Adán Arriaga Andrade y Diego Luis Córdoba, entre otros. Sobre los literatos y bohemios que se reunían en el café La Fortaleza, que después se convertiría en el legendario Café Automático, al que hicieron famoso poetas, pintores y periodistas, figuras como León de Grey, Jorge Salamea, Luis Vidales, Arcadio Dulcey, Hernando Vega Escobar, Jaime Ibáñez, Jorge Gaitán Durán, Marcos Pina, Fernando Charrilara, y jóvenes promesas literarias de Colombia, entre las cuales se destacaban el olvidado poeta y cuentista boyacense Carlos Ramírez Argüelles, Marco Fidel Chávez, un joven poeta de Cali, precozmente prologado por Pablo Neruda, Maruja Vieira, Emma Buenaventura y la pintora Lucy Tejada, entre otros. Este importante ciclo periodístico del novelista chocoano, junto con sus posteriores escritos del mismo género desarrollados desde Europa, fue investigado a profundidad y luego compilado por el escritor, librero y editor Álvaro Castillo Granada, quien en 2009, con la anuencia entusiasta del autor, publicó bajo el sello de Ediciones San Librario, con el título de Cuando yo empezaba, un volumen que en 2022 el editor aumentó con más artículos y crónicas
y apareció en Isla de Libros con el título definitivo de Cuando yo empezaba y otros textos recobrados. A comienzos de los años 50, ya ampliamente conocido y reconocido en el mundillo cultural bogotano, Arnoldo Palacios dictó una conferencia sobre la cultura negra en Colombia. Y el diario El Liberal, dirigido por Alberto Galindo, destacó el suceso acompañando la noticia con una foto del joven novelista en la primera página del periódico. El dirigente político del Chocó, Diego Luis Córdoba, quien se desempeñaba como senador de la República, hizo que se le otorgara un auxilio destinado a los estudiantes de su departamento, denominado la beca César Conto, creada en memoria de este connotado poeta y educador radical, primo y amigo entrañable de Jorge Isaacs, el inmortal autor de María, la más importante novela romántica sudamericana en el siglo XIX. Y fue así como Arnoldo Palacios, a sus 27 años, partió para París, la metrópoli soñada por millares de poetas, escritores y artistas en todos los tiempos, y venciendo infinidad de dificultades físicas, especialmente por la debilidad muscular y la parálisis parcial de sus piernas, comenzó a hacer uso de la subvención para estudiar lenguas, recorriendo la ciudad luz y reconociendo en cada esquina y en cada monumento los prodigios, las leyendas y las marcas de la historia y la belleza de las artes, que les resultaban tan familiares a ese culto y sensible escritor colombiano. Era una época controversial en el terreno ideológico, no solamente debido a los recientes estragos de la Segunda Guerra Mundial, con las profundas heridas producidas por la ocupación alemana, sino porque se iniciaba un periodo histórico que se conoce como la Guerra Fría, fruto de la polarización política y de poderío cultural, deportivo, científico, armamentista y espacial entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la Gran Bretaña y los países vencedores del nazismo, al que se sumaron las guerras de independencia de las colonias francesas en Asia y África, y especialmente en Indochina, lo que después se conoció como Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. En 1950, Arnoldo Palacios, quien ya se desempeñaba como periodista junto con numerosos intelectuales de Asia, África y América Latina, fue invitado al segundo Congreso Mundial de los Partidarios de la Paz celebrado en Varsovia, la capital de Polonia. Y allí pronunció un importante discurso donde hizo severas críticas al gobierno colombiano de entonces, presidido por el dirigente conservador Laureano Gómez. Conocido el suceso en Bogotá, el Parlamento le revocó la beca y dejó a la deriva por las calles de París al joven escritor chocoano, quien pudo sobrevivir gracias a la ayuda de los estudiantes e intelectuales colombianos allí presentes, quienes después se conocerían como los integrantes de la generación del estado de sitio, y descollarían con amplitud en el ámbito del arte, la cultura y la política. También se relacionó con artistas y escritores provenientes del continente africano y las Antillas, sobre todo con los activistas del denominado movimiento de la negritud, promovido por el gran poeta y futuro presidente del Senegal, Léopold Sédar Senghor, el poeta de Martinica, Aimé Césaire, y el poeta de la Guayana francesa nacido en Cayena, Léon Damas, alrededor de la librería y revista Présence Africaine, un templo intelectual y legendario del África en el corazón de París. Allí Arnoldo conoció a Frantz Fanon, el autor de Los Condenados de la Tierra, uno de los libros más leídos en aquella época, prologado por el filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre. Una mañana de aquellos días, me contaba el mismo Arnoldo, caminando casi a rastras por una calle de la orilla izquierda del Sena, un automóvil se detuvo y quien lo conducía le entregó una tarjeta al tiempo que le decía que fuera al día siguiente a la dirección allí indicada. Así lo hizo el joven chocoano. Era el consultorio de un reputado médico ortopedista quien lo atendió con especial afecto y no dudó en operarlo pocos días después de la pierna derecha
que era la que más dificultad mostraba. Y fue así, gracias a ese milagroso encuentro, que Arnoldo Palacios pudo caminar ayudado por sus muletas durante algunos años en la plenitud de su vida. En honor a ese cirujano de nombre Paul, escrito así P-O-L, bautizó Arnoldo a uno de sus hijos. Durante la década del 50, Arnoldo viajó por varios países: la Unión Soviética, Polonia, Italia, Suiza, Alemania, Suecia, Inglaterra, Rumania, Checoslovaquia, Islandia y desde luego Francia. Incluso vivió largas temporadas en el primero de ellos. Allí en Moscú publicó su segunda novela, La selva y la lluvia, impresa en Editorial Progreso en 1958. Y trabajó como redactor y comentarista de libros en revistas especializadas en literatura de América Latina. De nuevo radicado en París, siguió escribiendo crónicas, reseñas y libros narrativos sobre su Chocó nativo y exótico. Y conoció a muchos personajes famosos, como el escritor estadounidense Richard Wright, cuya novela Sangre Negra había leído en su adolescencia. Conoció a los jazzistas supremos Duke Ellington y Louis Armstrong, más conocido como Satchmo. Y alguna noche, según le contó al periodista colombiano Juan Leonel Giraldo, después de degustar en un restaurante de la orilla izquierda los frijoles picantes de la Louisiana con esos famosos músicos, fue convidado al estudio en el cual se filmaba la película Paris Blues, donde se maravilló ante la belleza y el carisma de ese símbolo deslumbrante, único, tormentoso, llamado Brigitte Bardot. A partir de la década de los 60, Arnoldo Palacios regresó con relativa frecuencia a Colombia. Para entonces su nombre ya se había consolidado entre una pléyade brillante de grandes escritores afrocolombianos, herederos de Candelario Obeso y del celebérrimo negro riohachero Luis A. Robles. El más brillante, quizás, el más brillante parlamentario del siglo XIX. Herederos de Manuel Saturio Valencia, un revolucionario conservador, el último fusilado en Colombia por el general Rafael Reyes. Rogerio Velázquez, Jorge Artel, Manuel Mosquera Garcés, Daniel Valois Arce, Diego Luis Córdoba, Miguel Caicedo, Manuel Zapata Olivella, Elías Martán Góngora, Natanael Díaz, Hugo Salazar Valdés, Luz Colombia Sarkanchenko, hija de ruso y de hindú, que vive actualmente en la Florida. Carlos Arturo Truque y Marco Realpe Borja, entre otras y otros. Y de todos aquellos poetas, novelistas y cuentistas que enarbolaban en sus obras la bandera de la negritud, la negramenta, el negrerío y la negredumbre, con los innumerables ritmos secretos y las mil y una leyendas insondables de sus genios creadores, siempre inspirados en el espíritu esencial e imperecedero de los ancestros africanos. A mediados de esos fulgurantes años 60, en compañía de varios escritores de mi generación, todos aprendices y muy jóvenes, entre los cuales sobresalían Germán Espinosa, Policarpo Barón, Óscar Collazos, Fanny Buitrago, Luis Fayad, Roberto Burgos Cantor, tuve el privilegio de conocer a Arnoldo Palacios, por invitación del maestro Manuel Zapata Olivella y de su esposa catalana Rosa Bosch, en su apartamento del barrio Santa Fe de Bogotá. Estos ojos, de quien les habla, vio esa tarde al escritor de Sértegui bailar con diligente destreza corporal, sin dejar en ningún momento sus muletas, un tamborito panameño armoniosamente acoplado con la destacada poeta colombiana de origen antillano, Olga Elena Matei de Arosemena. Mi amistad con el autor de Las estrellas son negras, aquí hay varios testigos de cuando fue a mi casa, está el profesor José Cardona, entre otros, se fue consolidando con los numerosos viajes que Arnoldo realizó a Bogotá, y en cada encuentro se fue acentuando un inmenso afecto fraternal,
admirativo y reverente de mi parte, durante casi medio siglo, desde esa lejana fecha de marzo de 1966 hasta pocos días antes de su partida a la eternidad en noviembre de 2015. Entre 1949 y 2010, Las estrellas son negras fue editada en español en 6 ocasiones. Desde la publicación inicial en Editorial Ikeyma en 1949, con muy pocas excepciones, entre las cuales destaco la emocionada bienvenida otorgada por el también novelista y agudo crítico literario Eduardo Salamea Borda, el legendario Ulises, director de la página literaria del diario El Espectador, también descubridor del talento de un precoz estudiante magdalenense llamado Gabriel García Márquez en 1947. La obra primigenia de Arnoldo Palacios fue poco asimilada por los comentaristas bibliográficos de entonces y desde luego incomprendida en toda su integridad narrativa. Tuvieron que pasar 22 años para que esta importante pero invisible novela del escritor de Sértegui pudiera ver una segunda edición. Y fue la realizada en 1971 por la editorial Revista Colombiana, dentro de su colección Populibro. Era una editorial derivada del periódico conservador El Siglo. Y luego de esperar un largo camino de casi 3 décadas para que la crítica local y los lectores en las universidades y talleres de literatura consolidaran a cabalidad el estudio profundo y analítico de la obra magistral de Arnoldo Palacios, se conoció una tercera edición de esta novela de denuncia social, gracias al recién fundado Ministerio de Cultura que la publicó en 1998. En 2007, Intermedio Editores lanzó la 4ª edición de Las estrellas son negras, con amplia promoción y divulgación a todo lo largo y ancho de la nación colombiana. 3 años después, el Ministerio de Cultura lanzó la colección Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, en la que encontramos los lectores una 5ª edición de la ya canónica novela, y en 2020, un lustro después del fallecimiento de su autor, Seix Barral dio a la luz la 6ª edición en español de la novela estelar del Hacedor Chocó. Arnoldo Palacios, este héroe discreto de la literatura colombiana, en cuya obra inicial hace una permanente denuncia política en contra del Estado colombiano, abro comillas, sobrepone la dignidad literaria sobre la mezquindad política, como lo expresa el poeta y crítico samario Álvaro Miranda. Allí donde el lenguaje prevalece sobre lo ideológico y donde el centro del universo es el Chocó, el departamento de Colombia donde los fantasmas son negros. La noche es más negra que la negritud y los negros son más oscuros que los blancos de la colonia. Los que depositaron esclavos en esa geografía donde futuros gobiernos no han hecho más que cerrar sus puertas para que nadie salga de su confinamiento. Cierro comillas. Nuevamente abro comillas. La tremenda denuncia social que hay detrás de su historia, dice el notable escritor de Bahía Solano, Chocó, Óscar Collazos, el descubrimiento de un mundo de miserias inédito en la novela de la época, la aparición del mundo negro afrocolombiano vista por un escritor afrocolombiano que ofrecía este expediente autobiográfico a través de Israel, un personaje magníficamente estructurado. Estas y muchas otras cualidades no bastaron para recuperar esta novela del olvido e introducirla en la academia y en el canon de la narrativa colombiana. Cierro comillas. Abro nuevamente y por última vez comillas. Lo cierto es que medio siglo después, remata el sesudo crítico literario y periodista Antonio Cruz Cárdenas, Las estrellas son negras está ahí ahora, no solo como relato literario de gran valor, sino como testimonio de una raza, la negra, minoritaria y marginada, cuyos padecimientos de escasez, injusticia y desigualdad son comunes también a una gran parte de la población colombiana. Cierro comillas. Otras obras notables del centenario novelista de Sértegui, Chocó, son la ya citada novela La selva y la lluvia, traducida al francés como La forêt de la pluie, excelente reinvención de la controvertida historia política
de la Colombia comprendida entre 1930 y 1948, período en el que nuestro país, en medio de las más beligerantes adversidades, entra por fin en la modernidad. El duende y la guitarra, libro en el que Arnoldo Palacios revive para las nuevas generaciones afrocolombianas las más certeras y reveladoras leyendas chocoanas con su lenguaje envolvente, multicolor y seductor. Los inéditos Navidad de un niño negro o Regalo de Navidad para un niño negro. Chocó Amargo Panorama. Cuentos de platino y oro. Recopilación de literatura oral del Chocó y panorama de la literatura negra. Y el publicado por el Ministerio de Cultura en 1989, Buscando mi Madre de Dios, término coloquial que significa más o menos buena fortuna o grano de oro. Buscando mi Madre de Dios, un libro insuperable, un libro que a semejanza de su novela inicial está dividido en 4 grandes capítulos y el cual contiene una ambiciosa crónica autobiográfica trazada desde la raíz de sus remotos ancestros en esa noble tierra con costa sobre el Caribe y el Pacífico, donde revela con una prosa rigurosa y rebosante de belleza verbal la búsqueda incesante de su razón de ser en este mundo, y que solo a lo largo de tan sublime obra literaria, sus lectores nos damos cuenta de que es en la obra misma, en esa obra misma, con su lenguaje hechizante y cautivador, donde la inalcanzable Madre de Dios se convierte en la realidad sublimada del propio Arnoldo Palacios en su parábola vital y literaria de 92 años, y en el principio y fin de su prodigiosa, rigurosa y perdurable obra literaria. Muchas gracias.